Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, esto es el Club de las Emociones. Buen lunes para todos, buen lunes, Dai. Muchas gracias. Bueno, buen comienzo de semana. ¿Cómo cuesta el lunes? Por Cuesta. favor, sí, bueno, Cuesta pero bastante. hay que arrancarlo. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, a los nuevos socios del club, los que se suman hoy, bienvenidos. Y a mi compañero Diego, y hoy también tenemos una invitada de lujo, Diego. Sí, tal cual. Bueno, como todos los lunes tenemos diferentes invitados. La semana pasada estuvimos con una psicóloga y también con un sociólogo, anteriormente también con una psicóloga, y hoy tenemos a una licenciada en trabajo social. Ella es Noelia Alcano, bienvenida, gracias por visitarnos. Gracias, ¿Cómo Noé. están, chicos? Buen día, gracias por la invitación. Y empecemos el lunes con todo. Sí, cuánto cuesta arrancar, ¿viste? Lo que Sí, decíamos. hoy que está Ay, frío, sí, después además del calor. el otoño es cruel, ¿viste? El invierno ni hablar, o sea, mucho más, pero el otoño empieza así como siendo difícil levantarse en las mañanas, que está calentito para quedarse en la casa, pero bueno, si estás en tu casa y has podido quedarte hoy o querés conectarte a través de las redes, nos buscás en este TV en YouTube. También te puedes comunicar por el WhatsApp al 2634 27 17 63 y te sumas con nosotros y te venís a ser socio de este club, en donde hablamos de todo un poco como todos los lunes, pero lo más importante es que vos del otro lado sepas que no estás solo y que en este club somos varios y varias. Sí, yo quería invitarlos a también para que comenten en nuestro vivo de YouTube. La semana pasada también tuvimos un programa con bastante interacción, así que queremos invitarlos para que se sumen, para que interactúen con nosotros, que hagan consultas también. Justamente para eso es este programa y estamos para poder dar una mano, para poder brindar herramientas. Y también pedirles que compartan el link en su WhatsApp o en sus redes sociales para que más personas que todavía no han tenido la posibilidad de sumarse a este TV puedan hacerlo y seguir la programación que tenemos durante toda la semana. Arrancamos entonces con la licenciada en Trabajo Social Noelia Alcano. Hoy queríamos hablar un poco de consumos problemáticos. Así es un tema que no nos puede pasar desapercibido, digo que por fin se está hablando bastante de este tema, pero que en Santa Rosa también nos estamos ocupando de eso. Así que no, si querés primero y principal hacer como una presentación, decirnos, comentanos vos, nosotros sabemos obviamente, pero para el público, dónde estás desempeñando tus funciones. Bueno, yo pertenezco al equipo interdisciplinario, sí, del DTC, del Dispositivo Territorial Comunitario de Santa Rosa. Estamos ubicados en 12 de octubre. También estoy trabajando para el área de desarrollo de la MUNI y trabajo también en Ciredis, ¿sí? También un centro de día acá de Catitas. Sí, qué lindo eso. Bueno, el dispositivo ahora en junio cumplimos 3 años, así que cada vez nos hacemos más conocidos, trabajamos muchísimo en red con instituciones del distrito y también desde de otros distritos, San Martín, Palmira, Tres Porteñas, ¿sí? Trabajamos mucho en red con los hospitales regionales, que eso es muy importante para poder ampliar la gama de propuestas en los tratamientos, ¿sí? Nosotros lo que ofrecemos es un tratamiento ambulatorio y asesoramos para las internaciones. Bien. En consumo problemático, pero no internamos directamente, ¿sí? Que es a veces la confusión que tenemos. Ah, Y- bien. y O vam- ese miedo, estigma que existe, que si me ese acerco al miedo, DTC me van a... o esa urgencia muchas veces de la familia Ujú. en la internación y es vista como la solución más rápida, ¿sí? Ujú. Pero obviamente no es un mito, la internación no es la solución para todos los sujetos, ¿sí? Ujú. Claro, porque entiendo también que no debe ser todo del mismo nivel, digo, de gravedad del consumo de algunas personas, que hace Claro. rato lo hablábamos también, que tenés diferentes usuarios que vienen y que están derivados por alguna institución. Claro, sí, yo te contaba que trabajamos mucho con las derivaciones del ETI, con las derivaciones del juzgado, ¿sí? De otras instituciones también, donde han pasado otro tipo de tratamiento y por la cercanía los derivan al dispositivo, ¿sí? Las derivaciones que tenemos del juzgado son por alguna problemática más específica con la justicia, ¿sí? Y hay cierta obligación en hacer el tratamiento. Claro. Les piden un tiempo, se trabaja con un alta,
¿sí? Que lo pide la institución, en este caso el juzgado. Nosotros, como dispositivo, no trabajamos con altas, ¿sí? Bien. Ujú. Específicamente no damos un alta, sino tal vez un cese en el proceso. Bien. En estos casos que vos decís, bueno, la familia quiere como algo urgente y le parece como la internación, la respuesta debe ser de la misma desesperación. Digo, uno a los que ama o los que quiere no desea verlos pasar por estas situaciones, y también creo que tiene que ver con que se encuentran con un desborde en ese momento y llegan a ustedes buscando herramientas como para poder salvar eso, y uno ve este tema de la internación como algo urgente. En Sí. ese caso, obviamente ustedes cuentan con un equipo interdisciplinario que se ocupa de esto, pero digo, desde el DTC ustedes, ¿cómo es el abordaje desde esa instancia en que deciden acercarse o que llega ese caso? ¿Cómo sí hay un protocolo obviamente para seguir, pero digo, cómo es el acompañamiento que se hace también hacia la persona que está en ese consumo de momento, que seguramente no lo sabe detectar y que Bien. su familia sí se ha dado cuenta, y cómo se contiene a esa familia que está en el proceso? Bueno, nosotros trabajamos desde un abordaje integral, ¿sí? Desde el enfoque de los derechos humanos y obviamente a partir de la Ley de Salud Mental 26657. El abordaje integral es esto, es poder acompañar tanto al sujeto, ¿sí? A la persona que atraviesa el consumo problemático y a la familia, que es como recién conversábamos, hoy familia ha pasado, o sea, el concepto en sí de la familia ha pasado tantas transformaciones que desde el dispositivo hablamos de referentes familiares, ¿sí? O el entorno afectivo. Eso lo elige la persona que atraviesa el consumo problemático. Sí tenemos al familiar que viene y con su propia demanda, su propia necesidad, y nos dice, bueno, quiero un turno para tal familiar, para mi hijo, para mi pareja, para mi hermano. Bueno, si el familiar quiere, se va a acercar, nosotros no lo podemos obligar, ¿sí? Y si ese sujeto quiere que este familiar lo acompañe, trabajamos integralmente, ¿sí? Si no, buscamos un referente con el que la persona se sienta más cómodo, que puede ser un amigo, alguien de la comunidad, no sé, un maestro, un sacerdote, ¿sí? Alguien con el que sienta cierta confianza, porque a veces lo primero que se pierde son los vínculos. O sea, se rompe esa confianza en los vínculos con los familiares más cercanos, ¿sí? Y el tratamiento específico en el DTC con los familiares también implica una consulta con psicología, con psiquiatría, desde mi área de trabajo social, ¿sí? No es un tratamiento específico en los familiares, pero sí tienen su espacio individual también. Como Bien. un acompañamiento también. Claro, es digamos, la en este contención que proceso. se le ofrece. Exacto. Bien, Ujú. y ese acompañamiento, no, justamente vos lo mencionabas, no solamente puede ser algún familiar, sino muchas veces termina siendo que la persona que hace el acompañamiento es algún amigo, algún compañero de trabajo, otra figura que no tenga que ver con un lazo exclusivamente sanguíneo. Claro, sí, nos pasa que al principio, primero entendamos que este procedimiento, este tratamiento ambulatorio es largo, ¿sí? No tenemos tiempos, y al principio sí, puede ser que el familiar acompañe, después pase por su proceso, que es un agotamiento emocional muy grande, y la persona que hace tratamiento traiga a esto, un amigo, un compañero de trabajo, porque lo que apuntamos siempre es que no se puede salir de esto solo. Un mito que se cree, ¿no? Sí. A mí no me va a controlar la sustancia, yo puedo solo. Cuando se problematiza eso, es más fácil que la persona traiga así a un amigo, a un familiar tal vez no tan cercano, un primo, alguien que pueda acompañar y contener, no desde la crítica ni desde el juzgar, que a veces, sin querer hacerlo, los familiares tomamos esa posición, ¿no? Hacelo porque es tu voluntad, es tu responsabilidad, vos podés. Bueno, a veces la persona no quiere escuchar eso, porque no puede, porque no está justo en esa etapa, ¿sí? Bien. Como sociedad, digo, igual tendemos a juzgar o a decir, bueno, si es lo que elige, bueno, es lo que... Y lo encapsulamos ahí, etiquetamos a la persona, como venimos hablando hace varios programas,
Y en realidad es tal cual. En ese momento esa persona no necesita escuchar eso. Claro. Digo, desde el abordaje que ustedes hacen, mencionabas también que trabajás en el área de desarrollo social, Sí. muchas veces se encuentran con casos que obviamente no han ido a pedirles ayuda o sus familiares no lo saben, pero que se han encontrado con casos de consumo problemático en el medio de alguna otra circunstancia que ustedes han tenido que visitar. Sí, sí, me pasa que además de encontrarme yo lo dejo como opción, Ujú. lo asesoro. Porque obviamente la persona que ya está en la etapa de la dependencia o de la adicción, ¿sí? Pierde todo tipo de vínculo con el ambiente laboral, el ambiente familiar, ¿sí? Es decir, que hay una debilidad o una vulnerabilidad económica grave. Entonces, desde mi lugar lo que propongo es decir, bueno, anda y hacete una ficha APROS, que vas a poder recibir otro tipo de apoyo, ¿sí? Con una bolsa de mercadería, con una gestión de turnos o para hacerte algún estudio que tengas que pagar, ¿sí? Y ahí es donde vamos apuntando a la recuperación de los derechos vulnerados, Ujú. ¿sí? Porque la persona que atraviesa una dependencia, en el camino va perdiendo ciertos derechos. Seguro que pasó por muchísimas instituciones, el hospital, algún centro de salud, pero como la familia también sufre el agotamiento familiar, ¿sí? Y emocional, las instituciones también van agotando instancias y tal vez este sujeto ya va rebotando de institución a instituciones donde aparece la vulneración de derechos. Ya no lo ayudamos, ya no lo inscribimos en el CEPJA, bueno, va pasando diferentes vulneraciones, entonces lo ideal es que pueda acercarse a estos ámbitos donde con una bolsita de mercadería lo contenés. Ujú. ¿Sí? ¿Sabes qué? Quería preguntarte en Santa Rosa, es como un tabú hablar de consumos problemáticos y que también uno, que eso lo dejamos para la próxima pregunta, pero el cigarrillo es un gran consumo problemático que tenemos muchas personas, pero que está muy naturalizado, ¿viste? Como el pucho es el pucho y no es lo mismo que consumir cocaína, consumir marihuana y demás. Digo, esa concepción que se tiene, que la tienen muchas personas, porque simplemente el cigarrillo podés ir y comprarlo en un negocio, entonces claro, se piensa que no es tan perjudicial. Pero en Santa Rosa hay mucho consumo de cocaína, de marihuana. Digo, para hablarlo como siempre tratamos como de evadir, viste, todas estas Ujú. cuestiones, pero Sí. creo que es un buen momento para sincerarnos y decir, sí, en Santa Rosa pasa un montón. Esto no de ahora, sino que ahora también uno tiene como espacios para poder hablar de esto. Eh, Eso es lo primordial, el espacio para hablar. De estas cuestiones se tienen que hablar, ¿no? Por eso está muy bueno esto de iniciar este programa y dar el espacio adecuado para poder empezar a hablar de ciertos temas tabú o que en Ujú. realidad por falta de información no queremos tocarlo para no meter la pata, ¿no? Pero sí, el consumo de diversas sustancias es alto en Santa Rosa. Lo vemos porque nosotros tenemos más de 50 pacientes activos, Ujú. ¿sí? Con diferentes sustancias que desde nuestra perspectiva y desde nuestra manera de trabajo no ponemos foco, ¿sí? En la sustancia, Bien. ¿sí? Sí tenés consumo de cocaína, consumo de marihuana altísimo, cigarro, alcohol, y ahí te estoy nombrando 4 legales y que no son Ujú. legales, Exacto. ¿sí? Claro, el alcohol también. Claro, porque el cigarrillo es cierto, es legal, el alcohol es El- legal, Es legal. entonces, pero Pero forma parte también de algo, de de un algo. consumo Y problemático. también se ve mucho en cuestiones, por ahí yo he escuchado mucho de la automedicación Ujú. y Otro el tema. abuso también de otras sustancias o medicamentos, algunos hasta de venta libre. Sí. ¿En eso también se encuentran muchos casos hoy por hoy o son los que menos consultan por ahí porque también se naturalizan? No tenemos consultas específicas en esto de la medicación en sí, pero cuando uno va trabajando con cada usuario te das cuenta que hay un abuso tal vez del típico tafirol, del Ay, típico, sí, ¿sí? sí, sí. Porque uno pierde esto de acercarse al profesional en sí. Antes de que me dé fiebre me tomo esto y no voy al médico, ¿sí? Nosotros no recomendamos, digo, un chequeo general cuando hacemos una admisión. Te hiciste un chequeo, anda al médico, anda al clínico, ¿para qué? Y es como, ya que
empezaste a abordar tu salud mental, también abordar tu salud física. Exacto. ¿Sí? Seguro que acá si consultamos quién se hizo un chequeo médico, no vamos a decir, el año pasado. No es algo que está muy naturalizado, o sea, está muy naturalizado no ir al médico. Sí, tal cual. O ir en el peor de los casos al hospital. Cuando ¿viste? uno ya no da más. Cuando no da más. Cuando no da más. No, pero digo, yo he escuchado mucho esto de, inclusive personas que todos los dicen, no, yo hoy me tomo un Tafirol, por decir una marca, bueno, igual acá no nos van a cobrar los chivos, No. pero todos los días es como Sí. que lo tienen como algo estructurado. Y digo, eso también forma parte de a poquito de una adicción, una costumbre que no Sí, es o sana. la misma pastilla para dormir, que me la recetaron en cierto proceso, Clonazepam, claro. ¿sí? Es que Clona. algo que sí, que te dice, tomate un cuartito de clon, ¿viste? Te la Gente que- recomienda tu abuela, que a ella se la dieron. Ajá, y que la tenía en PAMI. su casa y te convidó. Sí. Y vos decís, Digamos. bueno, no me va a hacer nada, que me la tome una semana. Y después, sin darte cuenta, ya llevas un mes consumiendo y no hay ningún profesional, ni un médico que te esté controlando eso. Claro. ¿Sí? No, y además siempre decimos, bueno, lo militamos bastante desde acá, digo, ninguna medicación sin prescripción médica, sin una Nada. consulta con el médico, nada porque te lo convidaron, porque dijeron que es bueno, porque, Sí. o sea, nada de eso debe de existir, si bien pasa, como lo estamos Ujú. mencionando, pero que la realidad es eso, y más, o sea, muchísimo más con estas cuestiones, es decir, bueno, medicación para dormir, antidepresivos, un montón de medicamentos que dicen, bueno, mira, a mí me funcionó, probá con tal. Claro, el de boca en boca que se van Sí. pasando, ¿no? Como si todos los cuerpos fueran iguales, como si todas las situaciones fueran, Claro. fueran las mismas. Nunca hay dos casos iguales. Digo, siempre lo importante es ir al profesional o acercarse a algún espacio seguro donde puedan brindarle información y que sea todo recetado y digo, Sí. con un buen seguimiento. Sí, sí, nosotros también, nuestro coordinador del dispositivo es médico psiquiatra. A veces Ujú. lo que hacemos en los talleres, en las escuelas, es esto, decir, bueno, el equipo está. Si tenés una duda, se te va a asesorar. Menores de 18 años no podemos atender, sí, pero podemos gestionar un turno con la institución correspondiente, Ujú. ¿sí? O el médico psiquiatra te da un pantallazo y te dice, bueno, anda por acá, pedí el turno en el hospital, en este hospital, hace este caminito. Porque muchas veces insertarse en salud mental es difícil, ¿sí? No conseguís turno la primera, bueno, ya fue, no lo hago más. Dejo la medicación, dejo esa pastilla que me ayudaba a dormir. Pero después hay que ver qué consecuencias tengo. Sí, ¿Sí? tal cual. Hace rato, bueno, cuando hablabas de los consumos problemáticos, yo quería preguntarte si en algunos casos, por ejemplo, tenés alguna persona que está consumiendo, no sé, cocaína, deja la cocaína y empieza con otro tipo de consumo o aumentar su consumo, no sé, de alcohol, disminuye el de la cocaína o directamente lo elimina de su vida, pero sí termina como aumentando en otros casos, en el cigarrillo, en el alcohol. ¿Hay situaciones así? Sí, 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 hay situaciones así. Siempre es según el individuo. Como decían recién, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma contención, el mismo ámbito, pero pasa que a veces sin darnos cuenta ponemos esta carga de decir, bueno, tenemos sustancias más nocivas que otras, ¿sí? Entonces, bueno, dejo en este caso, la cocaína y agarro un poquito más el cigarro porque no es tan malo. Claro. Y aparte es legal. Claro, aparte es ¿viste? Está legal. como esa idea de... Sí pasa. La idea es que no es lo que se recomienda, no es a lo que apuntamos, ¿sí? Pero sí pasa, es parte también del proceso. Del proceso también de la abstinencia, ¿verdad? De poder de tapar lo que por un lado antes lo tapabas con una sustancia, arrancar Sí. con otra. Sí, 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 sí. Repito, no todos vivimos el mismo proceso Tal cual. con respecto al atravesar un consumo problemático. Y debe haber también en el comienzo de algún consumo, digo, también a veces algo social. Yo lo veo por ahí con el cigarrillo de que es como el compartir, el entorno, Sí. como que se vuelve algo más social. Y también desde otro tipo de sustancias, digo, debe haber un trasfondo que seguramente se ocupa, como decís vos, este equipo interdisciplinario de abordarlo, de tratar de cubrir cosas que están pasando, de escapar de algunas realidades, de por 2 segundos, no sé cuánto tiempo puede durar el efecto, pero digo, no estoy en esta realidad durante ese instante. Y, digamos, buscar alternativas a eso debe ser como difícil. Entonces sale de una y busca otra automáticamente como Sí. para desenchufarse un rato de todo eso que lo estaba desenfocando, digo, el individuo que está pasando por una adicción. Sí, sí, pasa que tiene que ver mucho
con la gestión de emociones, con la problemática que no veo, con el problema que no quiero atravesar, ¿sí? Y, y lo repito porque en esta sociedad de la inmediatez, donde te tenés que sanar rápido, cumplir rápido con tus, no sé, tus objetivos laborales, familiares, nos desborda y a veces necesitamos parar, bajar, y lo hacemos con una sustancia que también es en la inmediatez, ¿sí? Voy a fumarme un puchito y ya estoy bien, estoy tranquilo. Pero ahí sigue recayendo en esto de los mitos, el no saber y el no darme cuenta de que este puchito se convirtió en que me lo fumo todas las mañanas antes de desayunar. Sí. ¿Sí? Entonces, no cuido ni mi salud física ni mi salud mental. Te dicen, no, pero si no me va a hacer nada. Y nosotros repetimos, sí, hoy no te va a hacer nada. Porque las consecuencias, por ejemplo, del cigarro o de la marihuana, lo vemos a 10 años. ¿Sí? Hoy con 20 años estás perfecto. Pero a los 30, ahí vas a tener una consecuencia grave. No sé, como la disminución de la memoria. Me olvido cosas. Es que a mi papá también le pasaba. Y ya, solución. ¿Sí? Excusa. Es una excusa, no, que es de familia. No, no es de familia. O sea, tu cerebro te está avisando que hay un problema. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a indagar. ¿Hace cuánto consumís? ¿Para qué consumís? Ahí es donde empieza la problematización. ¿Para qué estoy usando esa sustancia? ¿Cómo llegan a consumir esa sustancia? Digo, Claro. también, en muchos casos, porque las que son ilegales tienen que haber, hay como una red que también se encarga de proveer eso, que obviamente nos metemos en otro terreno, pero digo, ¿cómo Ajá. llegan a eso también? Sí, porque las sustancias ilegales, como se dice, no son de difícil acceso, ¿no? Ujú. Es de puro conocimiento, que eso no es de difícil acceso. Que también tiene que ver, como decís, otro terreno, pero es todo un negocio aparte al que no llegamos y al que no vamos a llegar nunca, porque es eso, un negocio. Por eso trabajamos mucho desde el enfoque, o sea, el paradigma de la reducción de daños, ¿sí? Mostramos la consecuencia, apuntamos al cuidado y a la prevención, que a veces en los talleres de las escuelas secundarias se asombran, pero le ofrecemos al estudiante, a ver, ¿querés probar la marihuana? Bueno, ¿sabes qué es? ¿Qué te va a hacer en tu cuerpo? ¿Para qué es? Hoy, ¿qué es la marihuana medicinal? Está bueno que los adolescentes y los jóvenes manejen ese tipo de información, con esa sustancia y con cualquiera. Bien. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que se están sumando en nuestro canal de YouTube y por supuesto pueden comentar en el chat, ir haciendo diferentes preguntas que lo vamos a estar haciendo, se las vamos a estar haciendo a la licenciada Noelia Alcano. Hace rato veía ahí que, sí, también lo estábamos comentando, que tiene que ver con los test toxicológicos que se hacen en las empresas. Yo tengo un amigo también que cada tanto, lo que mencionaba Noé también, que cada tanto te hacen, viste, un test toxicológico para ver si vos tenés algún tipo de consumo. ¿Es algo que se está aplicando cada vez más en las empresas? ¿Qué opinás de eso? Hay opiniones diversas. Ujú. Sí es positivo, ¿sí? Hay empresas que, bueno, trabajan así y lo debes pasar, pero también se siente como cierta presión y uno lo va a evadir. La persona que consume tiene muchísimas estrategias para evadir Sí. y que no se den cuenta o evadir el problema, ¿no? Claro, es que al conocer que van a hacer eso, me parece que ahí está el problema también. Sí, y mayormente son de sorpresa, ¿no? Es que te avisa la empresa tal y tal día vamos a hacer un chequeo, ¿sí? No, a veces son sorpresa. Pero a veces funciona para tocar fondo y decir, me pasó en el laburo, perdí un trabajo. ¿Sí? Y ahí es donde una de las patas de la mesa empieza a romper este vínculo que vos tenías con la sustancia, que al principio no te trae ningún problema, y después te das cuenta que sí. En el ámbito laboral, por ejemplo, te hacen un test y salió positivo. Yo tengo un amigo que estaba también para ingresar a una empresa y le hicieron el test antes de arrancar a trabajar y no consiguió el laburo. Y digo, está bueno
pero en cierto punto, ¿qué haces con esa persona que no consiguió el laburo? ¿Hasta qué punto está bueno que te digan, no, vos tenés un consumo problemático, no podés entrar? Digo, la sociedad te termina como estigmatizando en cierto punto, porque no es que encontrás el problema y le das una solución, un acompañamiento, es no podés, es eliminatorio, y después vos seguís, seguramente, ¿qué vas a hacer? Si consumís, vas a volver a consumir. Sí. Digo, en la medida que cada uno sea, desde el alcohol, la marihuana, lo que sea, pero... Es según, Ujú. porque sí nos ha pasado que hemos tenido usuarios que han venido por esto con una derivación de la misma empresa. Claro, ¿viste? Eso está bueno. Claro, donde le dan como una licencia y le ofrecen, bueno, hacer un tratamiento y después que nos manden un informe y vemos cómo estás, si estás apto para sí, cierto lugar, porque obviamente una persona que atraviesa un consumo problemático no puede mantener cierta responsabilidad. Hay que ver también si maneja máquinas, si Claro. tiene trato con personas, ¿sí? Y me parece interesante que las empresas ofrezcan una gama de tratamientos, porque obviamente un test no te puede decir si vos tenés un consumo problemático, si tenés una Claro. dependencia, porque si Es verdad justo... eso. Justo consumiste, claro, pero eso no justo implica consumí, que sea un consumo problemático. claro, no significa que sea un consumo problemático. No, igual está bueno esto que decís, bueno, hay empresas que se ocupan, Ujú. pero también esa que no se ocupa, digamos, que dejó a esa persona sola, esa persona obviamente vuelve al Sí. lugar donde encuentra ese consuelo, ese espacio donde se olvida, porque bueno, sabe que además no va a poder conseguir otra cosa, porque si ya le pasó una vez, automáticamente debe Claro. pensar que no hay alternativa. Sí. Digo, está bueno esto. Nosotros como Estado, hablabas recién de que hay una ley de salud mental que regula algunas cuestiones. Nosotros en materia de políticas públicas en Santa Rosa, Ujú. además del gran trabajo que está realizando el DTC, digo, ustedes que tienen la perspectiva de ver otros departamentos y demás, ¿cómo nos encontramos en este sentido trabajando? Lo hablábamos con Diego. Yo creo que estamos bien, ¿sí? Porque se apunta a la gestión de políticas, ¿sí? Que apuntan a seguir generando trabajo en comunidad. Esto de invertir en cultura, en talleres. Por ejemplo, yo trabajo en el SIC de Catitas y hay muchísimos talleres abiertos a la comunidad. No hay que pagar, ¿sí? Ya es un problema menos, digamos. Esto de estar abiertos a que las personas se acerquen a un lugar público ya es un montón, ¿sí? Ujú. El poder tener talleres que alojen a las adolescencias y a las infancias también es un montón en una primera instancia. Y después hay muchísimas ofertas educativas en Santa Rosa. Nosotros igual siempre digo uno el deporte, bueno, que en el DTC también lo trabajan, el deporte como espacio de contención, uno, o sea, siempre creo que yo desde chica siempre he hecho deporte, todos creo que alguna vez hemos estado, o los conjuntos de danzas, digo esto que apuntabas de la cultura, siempre son espacios de contención, que es un niño, una infancia menos, un adolescente menos que tenés en la calle ocupándose de otras cuestiones. Sí. Pero ustedes en la práctica lo ven mucho a esto, digo, ven que realmente es fundamental. Cuesta que el usuario, ¿sí?, llegue, porque nosotros trabajamos con personas que están haciendo un abuso, ¿sí? Tal vez sea un poco más fácil ofrecer esta gama de acompañamiento diferente, ¿sí? Como el deporte, empezar a estudiar, pueden que lo tomen más rápido. Pero ahora una persona que ya está en la fase de la dependencia es más difícil, porque se pierde vínculo con todo tipo de institución, con todo tipo de relación, ¿sí? Entonces es difícil salir de esa zona de confort y decir, bueno, tengo que volver a insertarme en la sociedad sabiendo que esa sociedad me puede llegar a apuntar. ¿Sí? Que es lo más probable, siempre, más en lugares más pequeños. En lugares pequeños, es un pueblo, ¿sí? Y bueno, uno va a decir, bueno, mi hijo de 15 años va a fútbol y va aquel chico que lo vi en el DTC, ¿sí? La crítica siempre va a estar, el discriminar está, ¿sí? Más allá de que seamos un pueblo. Por eso se apunta mucho en el tratamiento individual, en la parte psicológica del DTC, reforzar esas emociones, o sea, reforzar esa personalidad que se fue destruyendo a medida que uno va atravesando el consumo.
¿Cuándo uno se da cuenta que tiene una dependencia a alguna sustancia? O sea, ¿hay algún parámetro de decir, che, esto se me fue de las manos? Por ejemplo, no sé, en el caso del cigarrillo o del alcohol, que es como lo más común, lo que uno más puede ver, digo. Y normalmente cuando aparece un síntoma más físico. Ujú. Los primeros síntomas son la familia, ¿no? La pérdida de vínculos. Que te apuntan, te dicen, che, la verdad que estás mal, la verdad que ya sos el que se porta mal en los eventos familiares. Bueno, uno lo va pasando, no voy, no me junto con tal. Pero ahora, a la hora de, no sé, estoy respirando mal, ya no me banco la bici, ¿sí? Me hice un análisis de sangre y me salió todo mal. Ahí, pero ya cuando estamos hablando de cosas graves, es cuando tocamos fondo y dicen, tengo un problema. Ujú. Sí, y sobre Puede todo, pasar o no, es según la persona sí. siempre. La otra vez decía, cuando yo en mi caso del cigarrillo, antes decía, bueno, no sé, para cuando estás como bastante ansioso, un cigarro. Después cuando estás contento te fumas un pucho. Claro. Después cuando estás aburrido también. Y después cualquier momento para vos es propicio para fumarte un cigarro. Entonces ahí es cuando, en mi caso, yo me doy cuenta que sí es un consumo problemático, que quisiera todos los días, digo, me encantaría poder dejarlo, que sé que puedo también, pero bueno, viste, yo en mi caso sí lo detecto de esa manera, decir, ¿en qué situaciones tengo ganas de fumar? Siempre. Cuando no es por una cosa, es por otra, Claro. siempre tengo como la excusa perfecta. Claro. Que en mi caso voy a tratar de dejarlo. Y el deporte a mí, en mi caso, me ayuda un montón para darme cuenta de que ahí quería yo meterme en este aspecto de los hábitos, ¿viste? Porque yo hago deportes 3, 4 veces por semana. Y a la vez fumo. Entonces digo, pero nada que ver una cosa con la otra. Claro. O sea, pero me lo dice... El cuerpo debe estar diciendo, pero claro, me está no dando por un entienden lado, pero nada. por el otro, claro, no entiende Sí, nada. es que Digo, no pasa soy eso. consecuente con lo que quiero. Digo, si quiero ser un buen deportista, digo, Ujú. no puedo estar fumando tampoco todos los días, a cualquier hora. Entonces, Claro. ahí es cuando me empiezo como a replantear y decir, bueno, a ver. O sea, es momento. apuntar al hábito saludable, ¿sí? Uno consume lo que sea y está eligiendo lo más nocivo. Ahora, me voy a meter un poco más en el deporte o el seguir estudiando alguna carrera que implica que tenga un buen sueño, que implica un montón de cosas más saludables. Entonces, bueno, tengo que empezar a reducir otro tipo de consumo, ¿sí? El deporte es consumir actividad saludable, y lo voy eligiendo, ¿sí? Son elecciones que uno tiene que hacer y cambiar rutinas. Por eso también es el acompañamiento familiar importante, porque ayuda a esa persona que atraviesa un consumo problemático a cambiar rutinas, a enfocarse en lo saludable. Claro, porque es cierto eso, que uno se acostumbra a esto de como tal cual dice el Diego, bueno, ya lo tengo instaurado, bueno, tal cosa, fumo tal cosa, fumo tal cosa. Estoy feliz, me lo merezco. Claro. Claro. El me lo merezco es muy habitual. O estoy ansioso, fumo. ¿Viste? Fumo. Como El autodiagnóstico, estoy ansioso. también, No ¿viste? sé quién Claro. te habrá diagnosticado. Es No que sé. ¿No? somos Estoy buenos en estresado. autodiagnóstica, claro, Sí. sí, somos buenos en el autodiagnóstico, pero no necesitamos profesionales, ¿viste? Pasa. Y si no, el vecino de la vuelta me dice, no, sabes que se te ve Tenía cansada, lo debes mismo. estar estresada vos. Y si no, ¿sabes qué le pasó a mi hermana? Tuvo tal cosa, debe ser eso. Viste Sí. que somos muy de comentarnos eso entre nosotros y Sí, ahí porque nomás pasa tenemos que cuesta pedir ayuda. Ujú. Cuesta. O sea, la importancia de en realidad buscar la ayuda adecuada en el momento pertinente. Porque sí, a veces nos favorece poder hablar de lo que nos está pasando con la amistad, con el círculo más cercano. Pero siempre apoyado cuando tenemos otro tipo de síntomas, apoyado en algo más profesional. No, y también pasa que tal vez yo me imagino que estas cuestiones también tienen como un detonante que tal vez esa persona que está pasando en este momento por situaciones de consumo, que tal vez tiene otras problemáticas de salud mental como, no sé, ansiedad, depresión, Sí. tal vez van y buscan en ese momento a alguien que no está dentro de su entorno, que tal vez le escriben a alguien que vieron hace tiempo, que se sienten hasta más seguros buscando personas con las que no tienen contacto diario. Eso se ve frecuentemente. Sí, se puede observar y no está mal, ¿sí? Porque uno busca el círculo que lo va a contener mejor en ese momento. Después es trabajo del profesional
buscar o ampliar la red de vínculos, ¿sí? Pero no podemos criticar la contención que uno elige tener, Ujú. porque no sabemos qué está pasando en ese momento esa persona, ¿sí? Tiene que ver mucho con la subjetividad de cada persona. Y las adicciones también traen, digamos, a la par otras problemáticas de salud mental. Me imagino, ustedes se encuentran con una adicción, pero también o con una depresión o con problemas de ansiedad. Digo, otro mundo Sí. aparte que también tiene que ser abordado. Sí, sí, sí. Por eso no hacemos foco en la sustancia. Ujú. ¿Sí? A veces el usuario se sorprende cuando empezamos a charlar un poco de, bueno, ¿cómo te llevas con tal? ¿Por qué perdiste este trabajo? Y empezamos a indagar y te dicen, no, pero ¿y por qué? Si yo consumo alcohol todos los fines de semana. Bueno, sí, después lo charlamos. ¿Sí? Pasa que no hacemos foco en la sustancia. No es lo que nos importa. Bien. Al principio uno sí tiene que tener como cierta información de cuánto consumís, qué días, en qué momento del día, si hay alguna época del año donde el consumo aumenta. Son preguntas que en el tratamiento se van haciendo, pero no son las más importantes. Es decir, que indagamos más en la emoción, en lo que uno está atravesando, en el proceso, no sé, de una pérdida de una pareja, eh, la adolescencia de los hijos, etapas de la vida Ujú. donde puede o no afectar más el consumo de cierta sustancia. ¿Sabes qué? Quería preguntarte cómo llegan ustedes los profesionales a decirle a alguna persona que su entorno justamente no es lo que está colaborando para que pueda salir de esa adicción o de ese consumo. Ujú. Porque muchas veces tenés personas que puedes charlar con esas personas, puedes hablar de un montón de cosas, pero a la vez quizás tiene algún consumo que a vos que estás intentando dejar, digo, puede ser el alcohol, el cigarrillo, lo que sea, Sí. no haga que a vos te cueste como el doble. Entonces uno tiene que tomar esa decisión, digo, en el caso hipotético de decir, bueno, a ver, ¿qué priorizo? Esto que quiero, que me he propuesto de dejar de consumir, por ejemplo, no sé, cigarrillo, y me junto con un montón de gente que fuma, entonces evidentemente no es un lugar donde uno sea un entorno más saludable. Ujú. ¿Cómo llegan ustedes a empezar a que la persona se dé cuenta? Porque claro, claramente no puedes venir y decirle, te tenés que alejar de todos tus amigos, tenés que hacer esto, porque la persona seguramente no va a seguir el tratamiento o va a querer buscar Claro. otra escapatoria. O te va a querer demostrar de que sí, que puedes seguir juntándose con esas personas y a la vez también poder seguir consumiendo. ¿Cómo haces vos como para poder persuadir, digo, en esa situación y que la Ujú. persona llegue a esa conclusión solo? Sí, en realidad es ofrecer opciones, ¿sí? Eh, Ofrecer eh, prácticas cuidadas y que la persona pueda desnaturalizar su, su vínculo nocivo, ¿sí? Nunca podemos ir y criticar el círculo más cercano de la persona que está atravesando un consumo problemático, si hablando de una dependencia. Bien. Una dependencia, cuando ya tenemos el tema de la adicción. Porque ese círculo fue el que lo acompañó, el que está, ¿sí? Entonces lo que hacemos es poder develar qué problemas me trae a esa persona estar tanto tiempo o pasar tanto tiempo de ocio o compartir ciertas actividades con este grupo, que puede ser la familia más cercana o no, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde empiezan el tratamiento más psicológico y podemos hablar más de las emociones. Me hace bien estar, no sé, con este tío que consume en todos los eventos y yo tengo que hacer tratamiento y él no, ¿sí? Entonces esto, bueno, a él no le trae problemas, pero a vos sí. Entonces esto de desnaturalizar y de problematizar el consumo es como la base para ir eligiendo. Bien. Nosotros hacemos a veces talleres grupales que últimamente nos han dado un efecto muy positivo, donde entre los compañeros pueden identificar y decir, bueno, me pasa lo mismo que a mi compañero, perdí lo mismo, ¿sí? Entonces ahí van denotando de que hay ciertos círculos que no nos suman en este momento que estoy atravesando. Puede ser que en otro momento sí me ayudó un montón ese círculo, pero hoy no. Entonces uno elige dejar en pausa ciertas amistades, familiares y enfocarse en uno, ¿sí? Y ahí, bueno, poder identificar quién está para ayudarme, para que me acompañe en este proceso. Ay, eso me parece como súper importante destacar. Nosotros acá siempre como que
militamos mucho nadie se salva solo, digamos, necesitamos estas cuestiones, y también de valorar a aquellos o aquellas que se quedan a pesar de. Digo, es difícil acompañar en problemáticas de salud mental en general, obviamente en adicciones también, pero es difícil acompañar a alguien que está atravesando esa problemática. A esos que se quedan, o que el que se queda, digo, y acompaña, a lo mejor, por eso apuntaba, digo, a lo mejor es alguien desde lejos que llamaste en ese momento porque dijiste, bueno, toqué fondo y necesito tal cosa, pero no es alguien que tenés al lado en lo cotidiano ni nada, confiaste en alguien más. A esas personas que sostienen, que se quedan o que esperan, porque también, digamos, son procesos largos, deben ser de recuperación o tal vez no, pero sostener esos vínculos, digo, también es importante ser uno, que tal vez puede ser uno en algún momento de alguien, digo, ser ese vínculo que sostiene. Es importante también no dejar a la otra persona sola, sin juzgarla. Tal vez no tenemos herramientas para ayudarla, pero por lo menos no dejarla sola. No, tal vez no tenemos la información o las herramientas como vos decís, pero ya escuchamos a esta persona, sabemos que está mal y le podemos decir, bueno, mira, andate al hospital, que a tal hora alguien te va a atender. Y con solo esa información la otra persona ya se sintió más tranquila y tiene una herramienta, le acabas de dar una solución, ¿sí? O el solo hecho de escuchar, nada más. El escuchar, el que justo la otra persona se sintió con esa fuerza de poder hablar, ya es un montón. Es importante los patrones que uno, no sé, conozco personas que su papá tomaba alcohol, su abuelo tomaba alcohol, esa persona repite lo mismo o tenía otro tipo de consumos. Es hereditario, eso es algo que por lo general se repite, y ahí está el laburo de cada uno de romper patrones y de romper el círculo desde las herramientas que cada uno pueda agarrar y desde la apertura que cada uno pueda tener también para poder detectar, decir, che, voy por el mismo camino que este familiar y demás. Puede ser que tenga que ver bastante eso. Sí, no vamos a decir que es hereditario, para que no quede mal. Perfecto, pero digo, de que termina uno... Se pasa, sí, los hábitos, las prácticas, las vamos... Claro, es que uno naturaliza, digo, claro, lo que tienen... Las prácticas las vamos compartiendo de generación en generación, ¿sí? Siempre se dice, tuvimos este tío que estaba en el grupo en la Navidad, y uno se reía, uno lo esperaba, ¿no? Sí. Hoy, que estamos parados desde otro paradigma, que hemos hecho muchas transformaciones, ¿sí? Culturalmente decimos, che, pero no sé si me quiero sentar con esta persona, o le voy a ir a ofrecer mi ayuda. Pero sí está bueno que uno empiece a recapacitar y repensar, decir, bueno, si mi papá tuvo... no sé, mi papá, mi mamá, por hablar algo de lo más cercano, alguna problemática con alguna sustancia, ¿puedo yo, desde la disfuncionalidad familiar que atravesé o no, pasar por lo mismo? Porque obviamente, si ese papá o esa mamá o ese hermano, para solucionar los problemas, captaba lo más fácil, que es a través de una sustancia, ¿sí? Decir, bueno, me siento triste, me tomo mi birrita un lunes, ¿sí? Como niño, yo lo voy a copiar. Claro. O sea, es mi ejemplo. Ni siquiera tiene que ver con lo biológico, sino más con lo que uno está viendo todo el tiempo, sí, que después termina repitiendo. Claro, uno repite la práctica. Son las enseñanzas que nos van dando. Si yo digo que vos dejes, o sea, es el ejemplo. Si quiero que mi hijo no fume, pero yo estoy fumando a cada rato, y no le voy a apuntar mucho. O no hablo del tema, ¿sí? Exacto. Como decimos, más en las adolescencias, que hay que hablar de los consumos. Empezar hablando por el cigarro o la prohibición, que no funciona para nada. Yo fumo, pero bueno, o no puedes fumar, que escucho mucho, no puedo fumar delante de mis viejos. No, y conozco padres que tienen hijos que dicen, sí, yo fumo, pero vos no te quiero ver fumar. Pero digo, pero si vos estás fumando delante de tus hijos, ¿viste? Es obvio que lo vas a hacer. Claro, o sea, no es algo que uno diga, bueno, predicar con el ejemplo, viste que muchas veces uno, yo por eso te decía, terminas repitiendo un montón de cuestiones, de patrones y demás que uno lo ve a diario. Quería preguntarte también sobre, bueno, acá en Santa Rosa
si la mayoría de las personas que llegan es porque tomaron la iniciativa de ir solas al DTC o si la mayoría son derivaciones de instituciones que entiendo que Sí, que tiene que ver con lo recibimos. judicial. La mayoría son derivaciones, ¿sí? Tenemos la consulta espontánea, pero todavía sigue siendo baja. Pero digo, en los últimos años has tenido alguna persona que llega al DTC y te dice, mira, tengo un consumo problemático, quiero ver de qué manera puedo salir de esto. Sí, nos pasa. Más con el adulto joven, ¿sí? No es en gran medida, pero sí hemos tenido gente que se enteró que hay un psicólogo. Entonces te dicen, y mira, porque la estoy pasando mal, o me peleé, me separé con mi pareja. No van directamente con la demanda y no van con la problemática de qué es una sustancia, ¿sí? Pero en la primera escucha, que la puede hacer el profesional o el administrativo que esté, que estamos preparados para eso, denotas, claro, que está el problema ahí. Entonces ya empiezan su tratamiento. Le das el turnito de admisión y si justo, porque a veces vienen con demanda propia, pero han tenido alguna derivación hace un año atrás y nunca empezaron. Si hay otra institución que le ofreció ese tratamiento, ¿sí? Nos pasa. Pero en su mayor medida son derivaciones, por ejemplo, de juzgado, del ETI, ¿sí? Tenemos derivaciones tanto del ETI de Santa Rosa como del ETI de otros departamentos, de Rivadavia, de San Martín, porque por los domicilios. Hay personas que se han ido a vivir de Santa Rosa a San Martín y el ETI nos sigue mandando la derivación porque tiene su núcleo familiar acá. Entonces tienen que venir a hacer tratamiento acá. 3 años recién va a llevar el DTC o cumplió ya el DTC. Ahora en junio cumplimos 3 años, si no me equivoco. Digo, en realidad es reciente el trabajo del DTC en Santa Rosa. Y antes de esto, digo, seguramente no ha habido tanta apertura a que se conozca, a que se hable, a que se visibilice, a que puedan encontrar esas herramientas que vos decís, bueno, tal cual, llegó alguien que dijo, bueno, está el profesional en el DTC, me voy a acercar. Sí. Qué difícil antes que no estaban estas herramientas. Digo, en el centro de salud también de 12 de octubre se encuentra el servicio de psicología, si mal no le pifio, creo que sí. Pero qué difícil antes que no estaban. Se contaba. O sea, digo, que una no estaban persona... estos servicios. No, funcionaba, tal vez ibas al hospital, o sea, regional de acá de Santa Rosa, está la psiquiatra, y te derivaba a un CPA en San Martín. Que da este tema de viajar, claro, con la poca voluntad que uno debe tener con la adicción de por medio. Y la flexibilidad de decir, bueno, no, sos de Santa Rosa, primero tienen turno la gente que vive en San Martín, ¿sí? Entonces no hay tanta flexibilidad, que es también una de las herramientas con que manejamos nosotros, el dispositivo. Tenemos cierta flexibilidad, tenemos turno tarde y turno mañana, ¿sí? Para las personas que están trabajando, tratamos de dar certificados laborales. Hay cierta flexibilidad ahí, que es lo que se necesita para atravesar estas problemáticas. No podemos ser muy estructurados para una persona que realmente perdió todo y hoy y que varias instituciones le cierran las puertas. Claro, por ahí nosotros, desde nuestro lugar, digo, también desde lo individual que cada uno ve en lo cotidiano, no valora este trabajo inmenso que se está haciendo en materia de políticas públicas de salud mental, que hace muchos años no las hablábamos, no las teníamos, ni siquiera sabíamos cómo podíamos hacer, y ahora que llegas de repente, bueno, esta persona se sintió mal hoy, que es un caso que lo podés agarrar a tiempo y podés evitar cuestiones mayores, tiene esas herramientas ahí a mano para poder llegar, decidir, sentirse acompañado. Sí. Sobre todo digo eso, sentirse acompañado, porque creo que las problemáticas de salud mental en general, las adicciones y demás, tienen esas cuestiones de que como esa persona se empieza a quedar sola, porque obviamente el entorno dice, bueno, si estás triste, bueno, no, qué pesa, ya no voy a estar estás triste todos los días, bueno, no, dejámosla sola. Todos los días está encerrado en su casa consumiendo, y no, mira, si está consumiendo todos los días ya está, no es bueno que estemos al lado, no, la dejamos sola. Sí, o el típico, no se deja ayudar. No se deja ayudar. Me he cansado de decirle que todo va a estar bien y no me hace caso. Bueno, entonces ya está. Es como lo que tenemos típico nosotros de dejar a esa persona sola. No creo que sea mala voluntad de nadie. Digo, a veces es por este desconocimiento. Sí. Entonces esa persona que hoy sepa, que escuche,
yo hago mucho foco, digo, los lunes me siento como que del otro lado puede haber alguien que en este momento necesita escuchar que no está solo, que no está sola y que tiene herramientas y tiene personas para poder salir adelante de esa situación. Sí, incluso apuntamos mucho a que se acerquen al dispositivo a asesorarse, ¿sí? A que llevar otra problemática, no específicamente de consumo problemático, y las podemos asesorar, ¿sí? ¿Qué hospital recibe urgencias o emergencias? Hoy tenemos el hospital de Rivadavia tiene guardia en salud mental. Entonces a veces le explicamos como pauta de cuidado a los familiares o al referente, bueno, si tiene este problema, llévalo a la guardia. Pero no con algo específico, obviamente, no a la guardia acá de Santa Rosa, llévalo directamente a Rivadavia, que está el equipo preparado. Claro. ¿Sí? Y antes te decían, no sabía que había guardia en Rivadavia. Yo me estoy entrando también ahora por un equipo ¿sí? en guardia en salud mental, que es muchísimo, sí. Trabajamos en red muy bien, ¿sí? O el otro tema con las infancias, cuesta mucho que haya un psicóloga para el menor de edad, ¿sí? Para los más chicos. Entonces, en el dispositivo, como saben que hay psicólogas, se acerca la abuela, la mamá, me mandaron de la escuela, bueno, mamá, no la podemos ayudar, pero vamos a ver si le conseguimos un turnito en el Infanto de San Martín o Rivadavia. O el Infanto que se haga cargo de esta zona de Santa Rosa y La Paz. O sea, siempre hay alternativa. Claro, en este momento sí tenemos alternativas, tenemos herramientas, digamos, para ocuparnos. Hay información. Eso creo que es lo más importante. Porque si tal vez venías a un hospital que está colapsado, que no va a tener tiempo la administrativa de decirte, che, pero te paso el numerito, te busco el turno, que es el diario, o sea, es normal que pase eso. Bueno, en el dispositivo están los administrativos y te pueden brindar ese tipo de información. ¿Sabes qué? Estaba pensando de cómo a uno le cuesta ir al hospital por una cuestión de salud física. Imagínate desde el desconocimiento y desde la no cultura que tenemos nosotros de darle tanta importancia a la salud mental como sí se ha empezado a hacer estos últimos años. Me imagino que hay un montón de personas que les va a costar un montón, por más que tengan un problema de salud mental, ir a una guardia. Y pensaba también de cómo desde siempre hemos tenido esa concepción, cuando, por ejemplo, no sé, alguna familia interviene el ETI. Claro, se tiene como esa imagen de que intervienen para traer algún problema y demás. No, ya le intervino el ETI, por nombrar una institución. Sí. Y son instituciones que justamente tienen trabajadoras sociales, psicólogas y demás personas para poder hacer unas infancias mucho más, sanas, para que la familia también, que para los vínculos, cuidarlas, porque nosotros queremos infancias que pero siempre se tiene como esa imagen protegidas. De que no, intervino el ETI como que hay un problema. Digo por nombrar eso, pero son instituciones que tienen un montón de profesionales, como por ejemplo tienen ustedes, que justamente están para poder colaborar y hacer una mejor vida, no sé, en el caso de los niños, adolescentes, y que el núcleo familiar sea más sano. No podemos dejar de lado que sí, las instituciones, cada institución tiene su lógica y sus fallas. ¿Sí? Muchas veces caemos en observar más la falla y el problema. Tal cual. Porque dice, no, porque el ETI me quitó los niños. No. Claro, bueno, como si fuese como una cuestión de capricho, ¿viste? Claro. De decir, tomo esta decisión porque un día... O no voy a denunciar anónimamente porque sé que a la vecina le pasó, ¿sí? No. Están los números de teléfono también para asesorar y para hacer la consulta anónima. Nosotros tenemos en Cedronar el 141, que es a nivel nacional. Y hemos tenido ya más de 3 personas que se acercaron al dispositivo porque llamaron al 141. Entonces, por el mapa de la red federal, digamos, de Cedronar, te dijeron, mira, pero si vos sos de Santa Rosa, acércate al DTC o al CPA de San Martín, que también es uno de los recursos. Pero el CPA tiene muchos pacientes, tienen muy pocos turnos. Y nosotros hoy contamos con los turnos correspondientes para poder seguir brindando. Pero bueno, no podemos dejar de lado el tema de las fallas en las instituciones. Obviamente seguro nosotros los vamos a tener y bueno, y las demás fallas no se puede apuntar solamente a eso, ¿sí? Y a romper el mito en que la institución sí coopera, sí ayuda, claro, sí es necesaria. Yo lo último, y después te dejo a vos ahí, no, está bien. Quería preguntarte
sobre bueno, la otra vez se comunicó una mamá con nosotros que me comentaba que quería después venir al programa, que después lo quiero como hablar bien con ella. Ella es familiar de una persona que tiene, un integrante de su familia que tiene un problema de salud mental. Y quería como ella hacer foco, que me parece bueno un programa que hagamos foco no solamente en la persona que tiene un padecimiento de salud mental, sino también en los familiares. Sí. ¿Ustedes les pasa, tienen situaciones de personas que tienen algún problema de consumo problemático y no tienen sí o sí a esa persona, es decir, a la que está transitando el consumo, sino algo familiar que viene y dice, ¿cómo hago para traerlo? Viste que no Sí. encuentran como el camino para poder llevarlo a la institución. Sí, hacemos sesiones un poco más cortas, ¿sí? Porque obviamente la familia, ese referente familiar viene con su demanda específica y su necesidad. Entonces, apoyamos a ese familiar 1, 2, 3 sesiones. Cuando ya vemos que no puede acercar al familiar que necesita el tratamiento en sí, la derivamos para que esa persona realice un tratamiento aparte, ¿sí? Que a veces es lo que necesita. Por ejemplo, como hablábamos hace rato, que normalmente son las mujeres. Eso es un dato importante, que normalmente son Son más las mujeres las que que piden hombres. ayuda, las que ven ahí el problema. Entonces se acerca la mamá, Que la aún hermana. tiene que ver con una cuestión social, digo, Sí, de... que sigue persistiendo, Sí, digamos. sí, ¿sí? sin Y duda que- es eso. Y de que los hombres también no tienen que demostrar No, debilidad. no deben sentir nada, o sea... Le decía a Noé hace rato que justamente hablábamos de esto, que el sábado escuché en la cancha de hockey que un papá le decía a su hijo, de haber tenido 2, 3 años, deja de llorar, los hombres no lloran. Digo, desde esa programación mío. que uno Sí. tiene en su cabeza todo el tiempo, claramente después cuando llegas a ser grande, vos crees que de tener un signo de buscar ayuda para otros es un signo de debilidad. Debilidad. Entonces, claro, Claro, tal cual. terminan acudiendo más mujeres que hombres y no porque tengan más problemas las mujeres. Claro, no, es porque tradicionalmente la que pide ayuda, la que se hace cargo de los cuidados, es la mujer. ¿Sí? Y bueno, y nos pasa esto. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con esta persona, le ofrecemos un tratamiento muy cortito, ¿sí? Porque no podemos iniciar un tratamiento psicológico, no es a lo que apuntamos en el DTC. No, ¿sí? exacto. Ujú. Y después la derivamos a donde corresponda. Entonces ya se fue con la herramienta para poder ayudar a esa persona que por el momento no quiere el tratamiento ambulatorio, pero no sabemos si más adelante lo va a querer. Nos pasa con los adolescentes, viene la mamá o las hermanas mayores muy angustiadas con el tema de lo vi consumiendo, se junta con aquel, ya no va a la escuela, bueno, todas demandas que son propias de ella, no de la otra persona. La otra persona no está identificando ningún problema en eso, entonces empezamos a trabajar con ella. Hay veces que sí nos ha pasado que se acerca el adolescente, el joven, podemos charlar unas sesiones muy cortas, ¿sí? 1 o 2 sesiones, le ofrecemos la gama o las pautas de cuidado y listo, y se van, ¿sí? Pero se van con la información correcta. Se habla específicamente de la sustancia, de la consecuencia, de los tratamientos disponibles, y se van con esa gama de información, que es un montón. No sé cómo estamos con el horario, chicos, digan, no, porque Ya yo por estamos, ahí... sí, ya estamos. Yo por ahí me voy. No, No, porque nos está pasando todos los lunes que... nos pasamos un poco. Hoy inclusive teníamos material, algunos videos para ver, para Me compartir. faltó el video. No, sí, pero es Para que la próxima. nos pasa todos los lunes que sentimos que nos quedamos cortos, pero bueno, también a nosotros eso nos ayuda para tener un disparador y decir, bueno, algo bueno estamos haciendo porque nos está quedando mucho por charlar aún, Sí. hasta para nosotros que estando desde este lado y comunicando, digo, si tenemos tantas dudas, me imagino el que está en la casa escuchándonos que dirá, bueno, pero tal vez otra cosa, otras cuestiones, y por eso siempre abrimos todas las líneas posibles para que puedan comunicarse con nosotros y hacernos llegar las dudas. Sí. Lo pueden hacer durante la semana, digo, la Noé la encuentran en el DTC, tienen redes sociales del DTC también. Sí, tenemos nuestro Instagram, Santa... Para que me olvide. No, está bien, si yo, mira. Lo vamos a decir bien. Sí, búscalo bien. Y para hace rato dijiste un número de teléfono que es el 141. 141. Que es, si uno llama, te atiende un operador y te deriva al Sí, dispositivo. al más, dispositivo, más pero te cercano. digo el de los turnos bien. del DTC específicamente es 2634 64 Bien. 39 14, ¿sí? Ese es solo WhatsApp. Turnos. Ese es para Ujú. turno. Te Turnos del responden, DTC. ajá, por ahora tenemos solo admisión los días miércoles, sí, es decir, que todos los miércoles hay admisión. Vos pedís un turno el viernes, al próximo miércoles seguramente hay disponibilidad y se pide siempre ir acompañado.
por la persona que uno se sienta más cómodo, ¿no? Y el Instagram es Cedronar Santa. Cedronar Santa. Perfecto. También recibimos algunas consultas por mensajes de Instagram, se responden, ¿sí? O pueden ir viendo el trabajo que vamos haciendo en la diaria. Hay algunos meses que aumentan la cantidad de consultas durante el año, no sé, por ejemplo, fin de año, que uno empieza a hacer un balance de cómo te fue en el año, de todo lo que tenés para el año que viene, la gente que falta, los familiares que no tenés, llegan las fiestas, viste, como siento que diciembre incluso para la Argentina es como un mes como bastante complicado con respecto a la economía y demás. Esos son diferentes factores que también terminan como implicando alguna consecuencia en la salud mental o también en los consumos. Sí, en una consecuencia en el tratamiento. Se ve como una baja de personas que se acercan a continuar el tratamiento o a iniciar un tratamiento. No sé, por ejemplo, enero y febrero vimos una baja donde es como, son vacaciones, estoy tranquilo. ¿Sí? Bien. No tengo problemas. Ya el consumo que tenía, la adicción, se queda como en stand-by. ¿Y después? Y después vuelve. El inicio de clases. ¿Sí? Aparece todo encontramos emociones y la economía tiene que pesar un montón en el momento en el que estamos actualmente, y aparecen más las consultas. ¿Sí? Baja lo mismo en vacaciones de invierno y vuelve a subir. Es como que ciertos momentos, o en el tema de septiembre, ¿sí? Septiembre hay muchas consultas por el cambio de estación, tiene que ver también con el tema de la que llega la primavera, entonces también atravesamos los seres humanos un proceso, ¿sí? Biológico que tiene que ver con todo esto de volver a encontrarnos con emociones, y ahí tenemos más consultas. Claro, eso yo hace poco me enteré también, digo que inclusive la depresión y otras cuestiones son estacionales. Son estacionales, sí. No lo sabía, pero bueno, va a ser un buen tema también para tratar en otro programa con algún médico clínico, alguien que nos indique, porque también no sabía que era un disparador las estaciones del año, cómo nos afectan tanto a nivel emocional. Es algo muy individual, ¿sí? Sí. Pero generalizando, sí, son factores que tienen que ver, variables que en el tratamiento se tienen en cuenta. No sabía yo tampoco, me enteré hace poco, digo, así que está bueno también. Bueno, igual este programa como que da para mucho. Nosotros, nos ponemos a conversar un tema, terminamos en otro. Ay, nos censuran, ya, mira. Qué linda hora, igual. 11 y 11. 11. Bueno. Yo en mi caso quería... Todo habla. Todo habla. Sí. Buen horario para manifestar. Quería agradecerte por venir, Noe, por estar predispuesta. De corazón te agradecemos desde acá, desde el Club de las Emociones, porque justamente este programa es un servicio para la gente y es que nosotros podamos darle herramientas desde los conocimientos, desde la experiencia de cada uno, pero siempre con humildad, tratando de justamente que el objetivo de nosotros no se pierda, que es el dar herramientas como ha sido hoy. Así que muchas gracias por estar. Esto es nuestro tercer programa. Tercer programa, ya es cierto, hemos sobrevivido. Te vamos a volver a invitar igual después. Bueno, muchísimas gracias y pedirle a la gente que nos está escuchando que se sume, que dejen las consultas para poder ustedes seguir armando temas, sí, que va a estar muy bueno. Así que aprovechen. No, y de verdad, muchas gracias. Bueno, yo se lo trato de decir a todos los profesionales, ustedes han invertido mucho tiempo en formación, dedicado muchas horas a llegar a esta profesión en la que están hoy y que le dedican con tanto servicio. Y creo que también es un acto de humildad de muchos de ustedes venir acá y sentarse con nosotros y nosotros ser intermediarios de los que realmente tienen la posta, que son ustedes. Así que agradecer desde ese costado que vengan, que se sienten, que respondan cada consulta que por ahí nosotros hacemos desde el total desconocimiento, porque también estamos acá para eso, digo, para informarnos, para hacernos parte. Es el primer paso. Y ser el medio para que esa información llegue. Y bueno, hoy una persona se sienta un poquito menos sola, digo, al tener alguna herramienta. Así que de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, que ya sos parte del club, así que... Vas a volver. Vas a volver. Me gustó esta parte, me gustó, así que voy a volver. Gracias, Noé, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, compañero. Bueno, Será nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana acá por este TV y esperamos que todos se sigan sumando a la programación que tiene este nuevo canal de streaming, el primero de la zona este.
Gracias al Esteban y a Miguel que nos han estado acompañando. Gracias, Que chicos. todavía no se van. Y a Elías también. Y a Elías, que estuvo recién también, muchísimas gracias, porque bueno, sin ellos tampoco sería posible. Y a Así nuestro que muchas productor gracias. imaginario, que ya vamos a Sí, cumplir pero- un mes, todavía no tenemos, pero va bien. Pero viene con una sonrisa, ¿viste? Todos los días y le pone la mejor onda, que es lo mejor. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana para hacer un nuevo programa de El Club de las Emociones. Chau, chau. Estás en Este TV. Mirá toda nuestra programación en Este TV-Santa Rosa a través de YouTube y escuchanos en la 87.9. Este TV.